higienizados, limpios, de tal manera que nos permita reducir, en este caso, los factores de riesgo de contraer el COVID. Finalmente, tenemos también que todo empleador, en este caso, a través del servicio de seguridad ocupacional, deba hacer llenar a los trabajadores una ficha sintomatológica, en la cual el trabajador va a declarar, de acuerdo a los últimos 7 días, si es que ha tenido exposición con algún trabajador que haya sido positivo, si es que ha tenido algún tipo de cuadro febril, de fiebre, en este caso, si es que ha tenido algún síntoma relacionado al COVID-19. El empleador, de acuerdo a lo que ha precisado la resolución ministerial 448, es únicamente responsable del seguimiento de los diferentes casos, entre ellos los casos sospechosos. Adicionalmente, le da como disposición de que deba tomar la temperatura, en este caso de los trabajadores, antes del ingreso a labores. Asimismo, que se deba identificar el grupo de riesgos. Mis trabajadores, ¿a qué grupo, o en este caso, a qué rubro pertenecen? Si es que son adicionalmente al factor de riesgo que pueden estar expuestos. De repente, si es que tengo un trabajador con más de 65 años, si cuenta con diabetes, si tiene asma, entre otras, para evitar, para que prioritariamente puedan realizar labores de forma remota, según corresponda, ¿no? Ahora, algo importante que debemos resaltar aquí es de que no solamente basta con que debemos guiarnos con lo que precisa la resolución ministerial 448, sino que adicionalmente debe agregarse, ¿qué cosa? Las normas sectoriales, en este caso, las normas referidas a seguridad y salud en el trabajo y también lo que ha determinado cada sector. Ahora vamos a hablar un poco respecto al modelo operacional de Sunafil. Si es que hay algunos empleadores, pues pueden dar fe de lo que voy a manifestar ahorita respecto a las cartas inductivas y cartas disuasivas. Al respecto, pues debemos considerar de que todo empleador o toda persona jurídica debe presentar un plan para la prevención, vigilancia y control del COVID-19 en el trabajo. Este plan debe ser elaborado ¿por quién? Por el empleador, sí, pero ¿a cargo de quién? Por el empleador, pero a cargo del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este plan, una vez elaborado, debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. Este comité o supervisor, en un plazo de 48 horas, debe aprobar este plan. Y una vez que haya aprobado el plan, es remitido al empleador y el empleador lo envía al correo empresa@minsa.gov.p y con ello se considera el registro inmediato en el SIS-COVID-19. Para ello, hay que recordar que el SIS-COVID-19 pertenece al MINSA. Aquí lo tenemos como registro del MINSA. Posteriormente, Sunafil con estos datos realiza una priorización de intervención. ¿Dónde va a intervenir y cómo va a intervenir? ¿Por qué? Porque no todo es reactivo, sino que corresponde la parte preventiva. Al respecto, acciones preventivas tenemos que se debe realizar, por ejemplo, un diagnóstico en materia de seguridad y salud en el trabajo que son enviados a través de la casilla electrónica. Para ello, hay dos pasos. Tenemos pues en el primer paso que hay una remisión de cartas inductivas a los empleadores o un checklist para que el empleador ingrese a su casilla electrónica y responda si es que cuenta o no cuenta con una información de acuerdo a la lista de verificación enviada. Por ejemplo, se nos ha enviado una lista si que contamos con lavabos para manos y decimos que no tenemos, entonces tenemos que implementarlo. Sunafil, ¿qué hace? En caso de reporte de varios no tengo, te envío una carta disuasiva donde te dice debes cumplir con tus obligaciones de acuerdo a lo señalado por la resolución ministerial 448 o en su defecto por lo que refiere el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo o la propia Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si pese a ello no se ha cumplido con la obligación, Sunafil, en este caso,
puede iniciar a través de un inspector una orden, puede generar una orden de inspección para que pueda realizarse una fiscalización, que puede ser tanto física o virtual o combinada en este caso, ¿no? Ahora, sin perjuicio de ello, cabe precisar pues de que Sunafil no necesariamente tiene que guiar la parte preventiva, sino que si es que existe algún tipo de denuncia, inmediatamente puede generar una orden de inspección y enviar a un inspector a través de un procedimiento inspectivo para que pueda verificar, en este caso, las condiciones de salud de los trabajadores y sancionar según corresponda. Es decir, primero se va a solicitar información al empleador, verificar, en este caso, las medidas, se va a solicitar una medida de requerimiento, se va a requerir información, por ejemplo, registros de equipos de protección, registro de capacitación, registro de inspecciones, el registro del plan, entre otras, de acuerdo a lo que diga, en este caso, su orden de inspección. Ahora, ello conllevará posiblemente o no a un cierre temporal del centro de trabajo, si es que se afecta, en este caso, la salud de los trabajadores. Pero, sin perjuicio de ello, la orden de inspección puede acabar de dos formas. Uno, puede acabar en un informe o, en su defecto, podría acabar con una acta de infracción. Cuando acaba con un informe, significa que el empleador ha sido diligente y, por lo tanto, como diligente, ha presentado toda la información y no ha infringido ninguna norma. Sin embargo, por el otro lado, si es que la persona ha sido negligente, esta persona puede ser sancionado con una acta de infracción de acuerdo a lo que precisa, en este caso, el reglamento de inspecciones. Para ello debemos recordar algo puntual, ¿no? Que una vez que se genera la denuncia, o en este caso la solicitud por parte de la decisión interna del sistema inspectivo, se genera una orden de inspección, que esta orden de inspección puede ser concreta o genérica. Concreta es cuando se determina una persona jurídica propiamente, y genérica cuando apunto al rubro en general. Ahora, luego se asigna a un inspector. Hasta aquí no existe un plazo para que pueda determinarse o pueda generarse las órdenes. Una vez que el inspector recibe la orden de inspección, tiene un máximo de 10 días hábiles para iniciar su función. Una vez que inicia su función inspectiva, cuenta con un máximo de 30 días no prorrogables para poder concluir, en este caso, con su proceso o procedimiento inspectivo, debiendo concluir en informe de inspección o en un acta de infracción según se haya determinado o verificado o constatado dentro de su actuación inspectiva. Hay que recordar que todo empleador, si es que es de manera presencial a visita, en este caso, esa persona, el supervisor o el inspector del trabajo, deba atenderlo dentro de un tiempo prudente no mayor a 10 minutos. Ahora, debemos recordar también cuál es la estructura, qué es lo que se verifica dentro del plan de vigilancia. Con esto ya estaríamos casi por concluir la presentación y pasaremos a absolver, en este caso, consultas que han llegado a través del chat. ¿Qué es lo que se busca inicialmente? Que deba aprobarse e implementar el plan. En este caso, el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Luego tenemos que debe cumplirse con los procedimientos obligatorios. En este caso son siete lineamientos determinados por la resolución ministerial 448. Número 1, tenemos la limpieza y desinfección de manos, la evaluación de la salud del trabajo previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo, el lavado y desinfección de manos obligatorio. Tenemos también la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, las medidas preventivas colectivas, medidas de protección personal y finalmente una vigilancia de la salud de los trabajadores.
De eso, pues, lo que podemos colegir es de que lo que se busca en principio es de que todo empleador deba seguir no solamente la limpieza de su centro de labores, sino que también debe evaluar la salud de cada trabajador antes de que se incorpore a trabajar o reingrese a trabajar. Una vez que reingresa a trabajar, debe preocuparse por el lavado y desinfección de manos de manera obligatoria para todos los trabajadores. Una vez estando adentro trabajando, tiene que sensibilizar, en este caso, a los trabajadores en los procedimientos internos para evitar el contagio del COVID. Adicionalmente, tendría que implementar medidas colectivas y al agotar las medidas colectivas deberá adoptar medidas de protección personal. Finalmente, deberá hacer una vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco del COVID. Por otro lado, debe considerarse, pues, cuáles son aquellas consideraciones para que un trabajador regrese a trabajar o se reincorpore al trabajo, para lo cual deberá haber una revisión y reforzamiento a los trabajadores en los procedimientos, en este caso como lo estaba señalando con antelación, respecto a sus propias actividades, pero ahora desde el punto del COVID para evitar un contagio hacia sus familiares o a los demás trabajadores o a la sociedad o comunidad en general. Y finalmente otras disposiciones que puedan resultar complementarias de ello. Ante eso, pues tenemos que determinar o se van a mostrar dos tipos de infracciones. Para ellos tenemos el no llevar a cabo evaluaciones de riesgo, por ejemplo, no hacer un hiper o controles periódicos de las condiciones de trabajo, en las actividades del trabajo, no identificar adecuadamente los riesgos frente al COVID, o no realizar actividades de prevención, no otorgar mascarillas, no otorgar capacitaciones, entre otros, según los resultados de la evaluación, o sea, de acuerdo a lo que señala el IPER, de acuerdo al Decreto Supremo número 019-2006, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, precisa que es una infracción de tipo grave. Por otro lado, tenemos en el numeral 27.9, precisa que los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, y en particular en materia de lugares de trabajo, es decir, aquellas condiciones en mi centro de trabajo, el no contar con medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, es una infracción de tipo muy grave. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio como última diapositiva ya para pasar a las consultas. Por ejemplo, yo soy una empresa no MIPE, no me encuentro ni como microempresa ni como pequeña empresa, soy una no MIPE y tengo actualmente 51 trabajadores. Ahora, ¿qué tipo de infracción tengo? Una infracción de tipo grave. No proporcioné los equipos de protección o no realicé una evaluación de riesgos. Entonces tengo una evaluación, una infracción de tipo grave. Esa tabla se encuentra en soles. Vamos a ubicar en el último recuadro, la última donde dice no MIPE, vamos a cruzar los 51, dice 51 a 100 y grave. Dice que la sanción podría ser de 28.079 soles por no contar con un hiper o en su defecto no realizar una gestión adecuada de riesgos o no brindar los equipos de protección personal. Por lo tanto, se insta a que todos los empleadores deban de cumplir con sus obligaciones a efectos de evitar algún tipo de contagio para con los demás trabajadores.